Vale, tenemos el texto. Tenemos un texto. ¿Hay algún punto en el texto? Aquí está el punto. Entonces vamos a hacer primero la primera parte del texto, después la segunda. Así que, ¿cuántos verbos hay en esta primera parte? Siempre tenéis que buscar primero los verbos, siempre. Geruntur, porque así será más sencillo. Podéis hacerlo de muchas maneras, pero yo aconsejo siempre hacer primero los verbos. Akeperat, sí, y pervenit. ¿Vale? Como tenemos tres verbos, entonces tenéis que buscar dos nexos. Siempre después de los verbos, los nexos. Siempre uno menos de los verbos que hay. Entonces, tenemos tres verbos principales. Bueno, principales. Tenemos tres verbos personales. Principales, ¿no? Tres verbos personales, entonces hay que buscar dos nexos. Y son solo dos. No pongáis más. Y son, ¿vale? Tenemos dum, que es nexo, que significa mientras, y ahora nos queda otro. Quas, el pronombre relativo nexo. ¿Vale? Tenemos solo dos nexos, no pueden haber más nexos. Entonces, si está la preposición cum, no me pongáis nexo, no pongáis de cum histórico, jamás. Porque solo va a haber dos nexos. El cum ya no será nexo, será preposición entonces. Además de que le sigue ablativos. Vale, entonces tenemos dum, que significa mientras. Cuando el nexo significa mientras, geruntur significa hacer. Venetis, bueno, este es el vocabulario que han dado en selectivo. Entonces, veneti, venetorum significa venetos, es decir, gentilicio. Así que, y luego aek, el pronombre demostrativo, ik, aik, ok, este. Voy a lo que he dicho antes, como el dum significa mientras, hacer, verbo en voz pasiva, hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, ahora lo traducimos porque hay que mirar primero cuál es el sujeto. Son hechas. Entonces, el dum, como significa mientras, entonces abrirá una oración subordinada adverbial. ¿De qué? Acabará hasta la coma. De hecho, la coma indica dónde acaba la oración subordinada. Normalmente siempre hasta su verbo. Oración subordinada adverbial, como dum significa mientras, pues temporal. Eso ya lo tenemos. Ahora, siempre a la hora de iniciar una oración hay que fijarse en la voz del verbo, en su número también, su significado, para intuir la sintaxis y la traducción de las siguientes palabras. Entonces, como el verbo está en voz pasiva, acaba en UR, descartamos los complementos directos en esta oración. Los descartamos, no me pongáis complemento directo, porque los verbos en voz pasiva no pueden llevar complemento directo, sí complemento agente. En este caso, complemento agente no lo hay, porque se forman siempre con la preposición a o ab más ablativo que designe persona o animal, o un ablativo sin preposición que designe un ser inanimado. En este caso no lo hay. Así que vamos a buscar a ver si hubiera un sujeto que estuviera en plural, porque el sujeto tiene que concordar con el verbo en número, y bueno. Aek, pronombre demostrativo, ik, aik, ok, cuando tiene la forma aek, ¿qué puede ser? Puede ser tanto. ¿Qué puede ser? Nominativo singular femenino, ik, aik, ok, el enunciado ya te lo dice, o, porque claro, nominativo sí podría ser porque podría haber un sujeto en la oración, pero claro, el nominativo es singular, el verbo está en plural, así que ese ya lo descartamos. O nominativo o acusativo plural neutro. Entonces el acusativo lo descartamos porque no puede haber un complemento directo dentro de la oración y entonces solo nos queda el nominativo plural neutro. Así que es nominativo plural neutro.
función de sujeto. Como es plural neutro, se va a traducir por estas cosas. También lo podéis traducir por esto, pero vamos, literalmente es estas cosas. Y ahora tenemos preposición más lo que le sigue. ¿Qué le sigue? Un ablativo plural, porque el gentilicio está en segunda declinación. Por tanto, is es, he dicho nominativo, ablativo plural. Is es ablativo plural. In más ablativo plural. Entonces, complemento circunstancial. In más ablativo, ¿cómo se traduce? En. Punto. En. Ya está. In más acusativo, a hacia. In más ablativo, en. No pongáis cosas raras. Entonces, ya podemos traducir mientras, y ahora en voz pasiva, son, bueno, mientras, podemos traducir primero el sujeto o después, pero vamos. Mientras estas cosas son hechas o son hechas estas cosas, lo que pasa que al traducirlo después de son hechas se tiende a pensar que es complemento directo, pero no, a ver, el verbo está en voz pasiva. Mientras son hechas estas cosas, literalmente es en los vénetos, pero claro, aquí da confusión, porque a lo mejor vosotros pensáis, en los vénetos no tiene ningún sentido, pero sí, es eso, a lo que se refiere es al territorio de los vénetos. Es en los vénetos, entre los vénetos, en el territorio de los vénetos. Ahora tenemos la siguiente oración. Tenemos una Q, que significa quinto, quintus. Entonces, quintus titurius Sabinus, quinto Titurio Sabino. Entonces, este nombre propio no lo indicaba no estaba en el vocabulario, pero bueno, acaba en us, nominativo singular, masculino, función de sujeto, todo ello, nombre propio, sujeto. Cum, no puede ser nexo, solo podían haber dos nexos, así que es preposición más. Siempre el cum le va a seguir un ablativo. Is es el pronombre anafórico is, ea, id, entonces si acaba en is, puede ser dativo o ablativo. En este caso ablativo porque va con cum, plural, masculino, femenino, neutro, dependiendo del género de la siguiente palabra. Ahora, copies. ¿Por qué? Is, entonces es un pronombre, pero como va con un sustantivo, es adjetivo. Se dice adjetivo. Copies es copiae, copias, copiae, copiarum. Entonces, significa tropas. Si estuviera en singular significa abundancia. Si está en plural, como aquí, significa tropa, tropas. Donde función de complemento circunstancial, con estas tropas, con aquellas tropas, con esas tropas. Y ahora tenemos el pronombre relativo quas, que acaba en as, entonces la función es complemento directo. El pronombre relativo va a tener un antecedente. ¿Qué? ¿Por qué es necesario saber el antecedente del pronombre relativo? Esto siempre lo digo, el antecedente es necesario saberlo porque se va a traducir después de su antecedente. Por eso, para saber el orden de la traducción, hay que saber el antecedente del pronombre relativo, porque se va a traducir siempre después de su antecedente. Entonces, quas está en acusativo plural. En este caso, femenino. Entonces, su antecedente siempre va a concordar con el antecedente de quas, siempre va a concordar con quas en género y número, pero no necesariamente en caso. Entonces, va a concordar con una palabra que esté no necesariamente en acusativo, sino en plural femenino. ¿Qué palabra hay en el texto que sea plural femenino? Copies. Es femenino, entonces is también es femenino, es el adjetivo de copies. Entonces, es copies el antecedente. Se abre la oración de relativo, oración subordinada adjetiva o de relativo en función de complemento del nombre de copies. Entonces sabemos que después de traducir copies vamos a traducir la oración de relativo. Ahora, aquí hay muchos errores. Preposición más ablativo.
el verbo no está en voz pasiva, por tanto, esta estructura no es, la preposición más el ablativo singular no es un complemento agente, sino que es complemento circunstancial. ¿Qué es lo que pasa con la preposición a? Que tenéis muchísimos fallos con esa preposición. Es una cosa increíble, porque bueno, es normal, como es la preposición es a, tendéis a decir a. En este caso, a César, pues no, a César no, nunca. A, ab o abs, ¿qué significa esa preposición? De, desde, por. Por, normalmente, cuando es el complemento agente. De, desde. Cuando es ad, con la d, a, hacia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es hacia César, a César. No, error. Es de César, desde César. Entonces, vale, tenemos el verbo del pronombre relativo y claro, normalmente la oración de relativo se termina hasta su verbo. Normalmente. Si esto, que es preposición más acusativo, plural en este caso, y luego está venelorum, es decir, los venelos, otro gentilicio, que es complemento del nombre porque acaba en orum. Si este complemento circunstancial va con el verbo pervenit, entonces la oración de relativo acabaría aquí. Si es de complemento circunstancial, pertenece a este verbo, entonces acabaría aquí. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a intuir. ¿Qué quedaría mejor? Acordaos, in más acusativo, a, hacia, in más ablativo, en. Entonces, esto se va a traducir por hacia. Fines. ¿Qué pasa con la palabra fines? ¿Qué pasa con la palabra fines? Que finis de la tercera declinación significa límite, frontera, pero luego, cuando es plural, significa territorio. Así que, ¿vosotros qué diríais? Recibir, porque el verbo significa recibir, diríais recibir hacia el territorio de los venelos, recibir hacia el territorio de los venelos o llegar hacia el territorio de los venelos. Lo podéis traducir en infinitivo, en el caso de que aún tengáis la duda. O una vez lo traduzcáis con su forma verbal, con su tiempo, etc. Entonces, queda mejor, es correcto decir llegar hacia el territorio de los venelos. Entonces, la oración de relativo termina aquí, no aquí. Normalmente siempre está su verbo. Vale, entonces ya tenemos esta primera parte, así que lo podemos traducir. Mientras son hechas, lo traduzco literal, se puede traducir de otras maneras. Mientras se hace, acontece, pero bueno, mientras son hechas estas cosas en el territorio de los vénetos, o entre los vénetos, coma, o en los vénetos, si lo queréis traducir ya literal, coma, quinto titurio sabino, después del sujeto, siempre verbo, después del sujeto, siempre su verbo. El verbo de la oración principal está al final. No traduzcáis este verbo, ni este después. Es un complemento circunstancial, siempre la estructura es, siempre se dice sujeto, verbo, y si el verbo es transitivo, complemento directo y después todos los demás complementos. Entonces, quinto titurio sabino, y ahora el verbo de la oración principal. Llegó, y podemos traducir esta estructura primero, porque cuando traduzcamos esta, se debe traducir el complemento, la oración subordinada adjetiva. Así que quedaría mejor traducir primero esta. Quinto titurio sabino llegó al territorio de los venelos con aquellas tropas
con esas tropas, con estas tropas, pero bueno, con aquellas tropas que había recibido pluscuamperfecto, pretérito pluscuamperfecto, que había recibido erat de César, de, no a, de César, a, ab o abs, de, desde, por, de César. Y ahora pasamos a la segunda parte. Is, otra vez, como aek, pronombre demostrativo, ik, aek, ok. Entonces, si es is, puede ser tanto dativo como ablativo, plural, masculino, femenino, neutro. Así que is, bueno, como pueden ser varias cosas, lo podemos dejar e intuirlo después. Praerat, preerat. Ah, bueno, un momento, vamos a decir todos los verbos de esta segunda parte y última. Tenemos un verbo, ¿cuántos? Otro y defequerant, ¿vale? Bien, entonces aquí como hay 3 verbos, habrá 3, no, 3 no, uno menos. Como hay 3 verbos, habrá 2 nexos. Entonces, ¿dónde están los nexos? Ac, nexo, conjunción copulativa que va a unir 2 oraciones coordinadas, y quae, otro pronombre relativo. Otro pronombre relativo. Vale, entonces sabemos que como es pronombre relativo, bueno, pues se va a abrir una oración subordinada de relativo o adjetiva, oración subordinada adjetiva, en función del complemento del nombre, y bueno, luego le decimos, luego marcamos cuál es su antecedente. Y termina hasta su verbo. Vale, ahora tenemos is, praerat. Vale, este verbo, ¿qué tipo de verbo es? ¿Qué tipo de verbo es? Si lo buscáis así tal cual, nos va a salir. Entonces, erat tiene preverbio, preposición, y erat, verbo sum. Es de los más difíciles de identificar, pero es un compuesto de sum. Es prae sum, pre-sum. Y significa poner al frente de. Entonces, si acaba en erat, no va a ser pretérito pluscuamperfecto, sino pretérito imperfecto. Porque en el caso de que no tengáis la preposición, verbo sum, erat, entonces es pretérito imperfecto. Pues lo mismo pasa con si lleva una preposición delante, entonces es pretérito imperfecto como tenebat. Viridorix, ya lo tenemos en el vocabulario, viridorix, es nominativo singular de tercera declinación, es decir, sujeto. Y ahora nos queda is, como el verbo rige un dativo, entonces is será dativo, en este caso plural. Es un pronombre que, bueno, el pronombre se refiere a el gentilicio, a venelorum, es decir, a los venelos. Así que es dativo plural masculino. Entonces, como es dativo y no es complemento indirecto, sí que es complemento de régimen. Complemento de régimen. Y ahora el verbo tenebat, que bueno, puede significar varias cosas, y aquí es tener, y ya está, como habeo. Es transitivo, así que si es transitivo puede tener un complemento directo, sumam, así que am solamente puede ser acusativo singular, complemento directo. Imperii, imperium y neutro, entonces solamente puede ser genitivo singular, complemento del nombre, porque género neutro, entonces no pongáis nominativo plural, aparte de que el verbo está en singular. Así que esto es imperii y complemento del nombre, que irá dentro de sumam, complementará a sumam. Sumam significa totalidad, la totalidad, o
la totalidad, literalmente la totalidad, para que se pueda traducir el complemento del nombre. Luego, vale, tenemos esta segunda parte, pero no hemos terminado todavía. Tenemos earum, pronombre anafórico is, ea, id, se acaba en arum, complemento del nombre. Genitivo plural, omnium, también complemento del nombre, porque es el adjetivo omnis, omne, de segunda clase, como se declina por la tercera declinación en tema en i, entonces se acaba en ium, genitivo plural, complemento del nombre también, irá unido. Pero que ahora tenemos esta palabra, que es civitas civitatis. Ya lo había dicho en un anterior vídeo, siempre que tengamos una palabra de la tercera declinación y acaben en o en ium, no será nunca acusativo singular, será siempre genitivo plural. Siempre. Civitas civitatis es tercera declinación. ¿Por qué me ponéis acusativo singular? Entonces hay que poner siempre genitivo plural. Tercera declinación. Todo es complemento del nombre. Todo es complemento del nombre. Aunque haya un verbo en medio, entonces este complemento del nombre, la oración principal es desde ac, desde sumam hasta civitatum, entonces, ¿a qué complementa? Sumam, ya está complementado por imperi, entonces complementa a imperi. Complementa imperi. Esto lo podéis poner con una flechita o ponéis complemento del nombre de imperi. Esto no. Y luego ya tenemos la oración de relativo, que hay que buscar el antecedente de quae. Quae. ¿Qué puede ser quae? Puede ser nominativo singular o plural femenino. Nominativo, siempre nominativo femenino, singular o plural, quae. Pero que también puede ser nominativo acusativo plural neutro. Pero hay que fijarse si hay alguna palabra que esté en femenino singular o en neutro plural. Neutro plural en esta oración no aparece, así que será femenino singular. Femenino singular, más probable que sea civitatum, de hecho es civitatum. Así que civitatum, ciudad o pueblo. Y hay que darle la función a quae. Quae, el verbo está en plural, no es neutro, entonces, porque el antecedente, no hay ningún antecedente en neutro, no lo es. Así que es femenino y por tanto solo puede ser nominativo, singular o plural, en este caso plural porque el verbo está en plural. Función de sujeto. Y ya lo tenemos, así que ya podemos traducir. Mientras son hechas, la traduzco literal, son hechas estas cosas en el territorio de los vénetos o en los vénetos, entre los vénetos, quinto titurio Sabino, y ahora el verbo principal, después del sujeto. Llegó al in más acusativo, hacia, al territorio de, otra vez, la misma estructura. Lo único que este es en y este es con acusativo. Lo que pasa es que se pone fines que en plural significa territorio. Al territorio de los venelos, con aquellas tropas que había recibido de César. La preposición a siempre de desde por, abs, de desde por, no hacia. Hacia siempre ad, con d. Viridovix estaba al frente de estos. Claro, el verbo es estar al frente de, es decir, rige, una preposición, rige
un dativo. Dativo, estos. Estar al frente de. Entonces, Viridovix estaba al frente de estos y tenía la totalidad del poder, del mando de todas esas ciudades, de todas aquellas ciudades que se habían sublevado, que habían abandonado.